Hola, vamos a hacer un nuevo ejercicio de matemáticas de análisis matemático. Vamos a tener que interpretar una función racional. Es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2009 aquí en la Comunidad Valenciana, en España. Puedes encontrar el segundo debate de Ciencias Sociales dentro de mi página web aprendermatemáticas.org. Aquí en la sección Análisis Matemático veréis las pruebas de acceso a la universidad. Y concretamente esta es la pregunta 32. Vamos a ver, dice así. El rendimiento de cierto producto en función del tiempo de uso medido en años viene dado por la expresión, aquí está la expresión, es una función racional porque aquí aparece una fracción más un número, eso sí, para x mayor o igual que 0. X son los años que van pasando y f de x es el rendimiento de cierto producto. Bien. Apartado A. Existen intervalos de tiempo en los que el rendimiento crece y en los que decrece. ¿Cuáles son? Me piden cuándo crece o decrece esta función, en definitiva. Para x mayor o igual que 0, eso sí. B. ¿En qué punto se alcanza el rendimiento máximo? ¿Cuánto vale este? El máximo absoluto para x mayor o igual que 0 de esta función racional. Y C. Por mucho que pase el tiempo, ¿puede llegar a ser el rendimiento inferior al rendimiento que el producto tenía inicialmente? ¿Por qué? Mirad, inicialmente el rendimiento, pues cambiamos la x por el 0 y vemos que nos da 8,5 más 0, es decir, 8,5 es el rendimiento. Para un número mayor de 0, para x mayor de 0, piensa un poquito, esta fracción será el cociente de dos números positivos, por tanto es un número positivo. Resulta entonces que la imagen de x, cuando x es mayor que 0, va a ser 8,5 más un número positivo y por tanto va a ser mayor de 8,5. Ya tengo la respuesta. Nunca pasará a ser inferior a 8,5. Pero después lo explicaré de otra manera también, la gráfica, pero más o menos es lo que estoy diciendo. Bien, pasamos a hacer el ejercicio. Apartado A. Como os decía, tenemos que estudiar los intervalos de tiempo en los que el rendimiento crece y en los que decrece. Tenemos que analizar, por tanto, la monotonía de esta función, que hay que estudiarla de 0 en adelante. Mirad, podría hacer la suma y tenerlo solamente como una fracción, como casi siempre, pero no es necesario. Como sabéis, para saber cuándo crece o decrece una función, la primera derivada me ayuda a encontrarlo. Insisto, no hace falta hacer la suma. La derivada de la suma de derivadas. La derivada de una constante es 0. Me pongo a derivar entonces esta fracción. Derivada del numerador, que es 3, por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés, 3x por 2x. Partido de denominador sin derivar al cuadrado. Vamos a quitar paréntesis y agrupar. Tengo 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Me va a quedar menos 3x al cuadrado más 3 en el numerador. Ya sabéis, cuando es mayor que 0 crece, menor que 0 decrece, igual a 0 posible máximo mínimo. Tengo que ver qué signo toma la primera derivada para cada x mayor o igual que 0. Hay un detalle que no he escrito y debería haberlo puesto, y es el dominio de la función. Veis que aquí hay una fracción, pero este denominador nunca se anula. El dominio es todo R. Bueno, realmente me interesa de 0 en adelante. Tendré que decir que el dominio es de 0 a más infinito. Pero la cuestión es que el denominador no se anula nunca. Igual que aquí la derivada también tiene un denominador, pero nunca se anula. Bueno, si alguien no lo ve, simplemente igual a 0 el denominador, que es 1 más x al cuadrado, y ve que esto es imposible, ¿no? Porque x al cuadrado no puede ser igual a menos 1, igual que x no puede ser la raíz cuadrada de menos 1. No existe dentro del cuerpo de los números reales. Eso es importante, este comentario, porque yo ahora voy a hallar los puntos críticos, ¿vale? Los que igualan a 0 la primera derivada, es decir, los que el numerador de esta fracción es 0. Esto es 0 si x al cuadrado es igual a 3 tercios, es decir, a 1.
Por eso tengo aquí dos soluciones, o bien x la raíz cuadrada positiva de 1, es decir, 1, o bien la raíz cuadrada negativa, es decir, menos 1. Bien, ¿qué ocurre? Menos 1 no está dentro del rango que yo voy a estudiar, para mayores igual que 0, así que no me interesa. El 1 es el único punto crítico, el único punto donde la derivada es 0, posible máximo o mínimo relativo, pero recordad, estamos ante una función racional, hay que mirar también el denominador. El denominador nunca se anula, por eso no hay que añadir ningún número más. En muchas ocasiones hay asíntotas verticales, los denominadores también se anulan y tengo que colocar en la recta real también esos números, porque puede cambiar el signo de la primera derivada alrededor de los números que anulan el denominador. Este no es el caso. De hecho, esta función es continua en todo R, no tiene asíntotas verticales. Bien, pues pasemos a hallar el signo de la primera derivada para números entre 0 y 1, el signo de la primera derivada para números mayores de 1. Para eso elegimos un número cualquiera entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, y hallamos el signo de la derivada en 0,5. La función derivada está aquí. Desde luego el denominador siempre va a ser positivo y el numerador, pues 0,5 al cuadrado es 0,25, así que 3 menos 3 por 0,25 me va a dar un número positivo con toda seguridad, mayor que 0, el cociente. Resulta que la primera derivada para números x entre 0 y 1 será siempre positiva, la gráfica va creciendo entre 0 y 1. Recuerda que es continua en todo R. En concreto es continua para números mayores o iguales a 0. Un número ahora mayor de 1, por ejemplo el 2, hallamos el signo de la primera derivada en el 2, denominador positivo, numerador 2 al cuadrado 4, 4 por menos 3 menos 12, menos 12 más 3 pues menos 9. Al final un número negativo. Para números x mayores de menos 1 la primera derivada es negativa, la gráfica va decreciendo. Siendo continua y teniendo este comportamiento donde la primera derivada en 1 es 0, pues está claro, en el 1 hay un máximo relativo y absoluto de la curva, porque primero crece y luego decrece, evidentemente. Podemos contestar entonces a los apartados A y B al mismo tiempo. El rendimiento crece si x pertenece, voy a coger el 0 también, porque a partir de 0 va creciendo, hasta el 1. El 1 no lo incluyo porque ahí hay un máximo relativo y absoluto, como decía antes. Es decir, durante el primer año crece el rendimiento. Y el rendimiento decrece si elegimos números x o instantes x, años x mayores de 1. A partir del año 1 el rendimiento decrece. Pero vais a ver que va a decrecer poco a poco. Podemos contestar el apartado B también. ¿En qué momento se alcanza el rendimiento máximo y cuánto vale este? Bueno, lo hemos visto antes, al analizar la primera derivada. El rendimiento es máximo cuando ha pasado exactamente un año. Y es de, bueno, vamos a ver el rendimiento, simplemente hallando la imagen de 1. En la función, evidentemente, aquí está la función. Aquí tengo los puntos de la curva. Cambiamos la x por el 1 y a 8,5 le sumamos 3 por 1 partido de 1 más 1 al cuadrado. A 8,5 le sumamos 3 medios, que es 1,5, es decir, nos da 10. Este es el rendimiento máximo. En el apartado C me preguntan, por mucho que pase el tiempo, ¿puede llegar a ser el rendimiento inferior al rendimiento que el producto tenía inicialmente? ¿Por qué? Bueno, lo primero que haría sería hallar el rendimiento que tiene inicialmente, es decir, f de 0. 8,5 más 3 por 0 partido de 1 más 0 al cuadrado nos da 8,5. Mira, para poder contestar este apartado C se me ocurren dos métodos. Uno, ayudarme de la gráfica. El eje de las X son los años que van pasando. Las imágenes es el rendimiento. Acabo de ver que la imagen de 0 es 8,5. Inicialmente el rendimiento del producto era de 8,5. También hemos visto que al cabo de un año el rendimiento es de 10 y es un máximo relativo y absoluto. La verdad que podría haber dicho aquí absoluto también, que es lo que me pedían.
Primero crece y luego decrece. Claro, la gráfica la podría hacer así, creciendo y luego decreciendo. Pero esto no va a ser lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué ocurre cuando pasa mucho tiempo, cuando x tiende a más infinito. El límite, cuando x tiende a más infinito del rendimiento, vamos a hallarlo ahora, podría sumar estas fracciones, estáis muy acostumbrados a hallar límites de cociente de polinomios, perdón, pero no es necesario, es decir, el límite de la suma de los límites, el 8,5 sale fuera, entonces tengo que hallar este límite, el límite cuando x tiende a más infinito de 3x partido de x al cuadrado más 1, lo pongo al revés, para que os deis cuenta que este límite es 0, ya que el polinomio del numerador es de menor grado que el denominador. También puedo dividir entre x al cuadrado numerador y denominador, me queda esto, y al hacer tender a infinito, pues me da 8,5, que no se me olvide, es esto que hay aquí delante, más 0 partido de 1 más 0 al tender x a más infinito. Claro, esto es 8,5 como os decía. Estoy diciendo entonces que la recta igual a 8,5 es una asíntota horizontal en más infinito. Tengo que borrar entonces esto de aquí, dibujar la recta igual a 8,5, que es esta, y recuerda, empezamos en el 0, 8,5. Va creciendo el rendimiento durante el primer año, alcanza el máximo en el año 1, su rendimiento es 10 y empieza a disminuir. Pero ahora sé que no puede cruzar la asíntota horizontal, ya que si la cruzara, luego tendría que subir y cambiaría la monotonía. Empezaría a ser creciente, aparte que aquí habría un mínimo local. No puede pasar esto. Lo único que puede pasar es esto, que hay aquí un punto de inflexión, cambie tipo de curvatura y se vaya acercando a 8,5, siempre por arriba, siempre mayor de 8,5, como veis. La curva roja es 8,5 en este punto, pero luego siempre está por encima de 8,5. De ahí que el rendimiento no pueda ser inferior a 8,5. Es decir, el comentario sería, viendo la gráfica, observamos que el rendimiento, que es 8,5 más 3x partido de 1 más x al cuadrado, siempre es mayor o igual de 8,5. Eso habiendo hallado la cinta horizontal y estudiando la monotonía, pero hay otra forma que no tiene nada que ver con todo esto. Mi problema es averiguar si cuando x es mayor que 0, entonces f de x tiene que ser mayor de 8,5. Bueno, estoy observando aquí un pequeño error que hay que corregir. Aquí hay que decir que viendo la gráfica, f de x es mayor de 8,5 si x es mayor de 0, que es lo que había que contestar. Y ahora estoy intentándolo hacer de otra manera. Mirad. Esta desigualdad equivale a esta. Cambio f de x por lo que vale. Ahora, esta desigualdad equivale a esta. Y ahora ya es comentar que esta fracción es positiva porque si x es mayor que 0, numerador y denominador son positivos, el cociente es positivo. Es decir, la última desigualdad, al ser 3x mayor que 0 y 1 más x al cuadrado mayor que 0, si la x que elegimos es mayor que 0. Estoy pensando que no hemos dejado la solución bien clara a la pregunta. ¿Puede llegar a ser rendimiento inferior al rendimiento que el producto tenía inicialmente? El por qué lo hemos hecho de dos maneras, pero no hemos contestado a no puede ser. El rendimiento inferior a el que tenía inicialmente. Por último voy a representar la función con ayuda del ordenador. Veréis que la asíntota horizontal es esta. Veréis también que en x igual a menos 1 habrá un mínimo relativo. Escribimos la función igual a 8,5 más 3x partido de 1 más x al cuadrado. Observa que es continua en todo R. Observa que para mayores de 0 tiene este comportamiento. Seguro que la recta igual a 8,5 es una asíntota horizontal, ahí lo estáis viendo.
la imagen de 0 es 8,5, como el máximo está cuando la x es 1 y es 10. Este punto será el 1, 10, ahí lo estáis viendo, igual que este es el 0, 8,5, ahí lo estáis viendo. Y también estáis viendo como aquí está el mínimo, el menos 1, 7. Y como la recta igual a 8,5 es asíntota de la curva, como la curva está siempre por encima del 8,5. Bueno, un ejercicio más, espero que os haya gustado. Uno más dentro de la colección de aprendermatemáticas.org. Visitar esa página, ahí está todo ordenado. Ahí encontraréis vídeos desde primero de la ESO hasta de la universidad. Aprendéis desde sumar enteros hasta ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Ordenado por cursos y temas. Bien, si te gusta todo esto que estoy haciendo, me gustaría que lo compartieras y que se difundiera por internet el trabajo. Muchas gracias y hasta otro vídeo.